en reunión. Y el texto que quiero compartir con ustedes es este texto de Jeremías 22, conversarlo un poco, autoanalizarnos, ver qué quiere el Señor. Y quiero partir, a ver, ¿tienen las diapos ahí o no? ¿No tienen las diapos? Ya, después entonces. ¿Ustedes tienen Biblias? Me imagino que sí. Jeremías 22, versículos 1 y 2. Vamos a Jeremías 22. Dice así: Así dijo Jehová: desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra. Y di: oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, que estás sentado sobre el trono de David, tú y tus siervos y tu pueblo que entra por las puertas. ¿Quién escribe esto? Jeremías. ¿Quién era Jeremías? Un profeta del Antiguo Testamento. ¿En qué época profetizó él? En la época donde todo fue devastado, ¿ya? Israel estuvo muy mal. Si ustedes se acuerdan más o menos de la historia bíblica del Antiguo Testamento, después del reinado de David vino Salomón, ahí se vino todo abajo, se dividió el reino en dos: reino del norte, reino del sur. El reino del norte siempre fue medio pagano, fue destruido primero. 100 años después del reino del norte fue destruido el reino del sur, también se paganizó, ¿no es cierto? Se apartaron del Señor, estaban llenos de ídolos, estaba realmente todo muy mal, y el Señor envía a Nabucodonosor, un babilonio, y él va y ataca Israel en 3 tandas. Ya hubo 3 conquistas, hubo 3 décadas, por así decirlo. A lo largo de 30 años empezaron a ser destruidos. El Señor los llamaba a arrepentimiento, no se arrepintieron hasta que fueron definitivamente aniquilados y la tierra quedó vacía por 70 años. Ya, esa es la época donde Jeremías le tocó predicar, en la época de la destrucción, los últimos 30 años, el tiempo de las 3 conquistas. Y él llama al rey de Judá, ¿no es cierto? Y a todos los oficiales y todos los que estaban ahí, le dicen: escuchen esta palabra. Ahora, debemos pensar lo siguiente, que los pecados en esa época en el pueblo eran muchos. Habían erigido ídolos en todos lados. Cuando uno lee los otros textos bíblicos en Reyes, en Crónicas, dice que el templo de Jerusalén, por ejemplo, habían construido ídolos y estatuas de falsos dioses, ¿no es cierto?, en el patio, adentro, incluso adentro del lugar santo, ¿no es cierto?, y tenían ahí idolatría en todos lados. Dice que en todos los techos de Jerusalén tenían sus propios ídolos, que en los montes, donde quiera que tú ibas, había idolatría, había mucha maldad. Pero llama la atención que cuando el Señor confronta al pueblo por su iniquidad, Él dice lo siguiente. Y dice: ¿saben qué? Yo estoy buscando algo en ustedes y no lo veo. Y este es el tema que en realidad ustedes deben cambiar. Entonces, lo que yo me hubiese esperado, en un resumen de la iniquidad de Israel, es que Dios dijera: bueno, voten todas las estatuas que tienen, ¿no es cierto? Eso sería como lo que uno piensa. Pero este texto es bien chocante, porque en realidad lo que dice, dame la siguiente, ¿sí? Es: así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia, librad al oprimido de mano del opresor. No engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Después vuelvo a esto. Continúa el texto. Y dice: porque si efectivamente obedecen esta palabra, los reyes que en el lugar de David se sientan sobre el trono de Judá, ¿no es cierto?, en Jerusalén, entrarán montados en carros, en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyereis estas palabras, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que esta casa será desierta. Estamos en la destrucción final. Y aún ahí el Señor les dice: miren, yo les doy una alternativa. Ustedes tienen 2 caminos acá. Si Judá obedece esta palabra, va a tener prosperidad. Aún en ese punto final, les va a ir bien. Si desobedecen esta palabra, esta tierra va a quedar desierta. Si obedecen, ¿cuál palabra? La palabra que acaba de decir en el versículo 3. Volvamos al versículo 3. A ver, ¿qué dice? Así ha dicho Jehová: haced juicio y justicia. Librad al oprimido de la mano del opresor. No engañen ni roben al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Asombrosamente, Dios afirma que la prosperidad de una nación tiene que ver con el trato justo con los más vulnerables de la sociedad. Llama la atención eso. Llama la atención que en esa época donde había tanta maldad y todo, Dios decía: yo todavía puedo parar todo esto si ustedes tienen un trato justo con los más vulnerables.
Muchas veces cuando uno hace un análisis de Chile, por ejemplo, ¿no es cierto?, cuál es el problema, y bueno, han surgido tantos casos, ¿no es cierto?, esta semana y las semanas anteriores, que en Mosilla, que en Monsalve, que todo el mundo, uno dice, bueno, imagínense cómo sería una nación que tiene el trato más justo con los vulnerables, dice el Señor. Ahí hay un tema, dice. Piensa en esto. Judá tenía, como les decía, estatuas en toda la esquina. Pero Dios resume en este pasaje que todo ese mal idolátrico los ha llevado a una gran maldad central. ¿Y cuál es la ley central? ¿Cuál es la ley principal? Amar a Dios y amar al prójimo. Esa es la ley central. No amar al prójimo. Ese fue el gran problema. Es el amor al prójimo, la religión pura, y se manifiesta claramente en cuando cuidamos a los vulnerables. Entonces, dicho de otra manera, el amor al prójimo, el cuidado de los vulnerables en una sociedad, es un fruto natural de una adoración correcta a Dios. Cuando estoy adorando a Dios por sobre todas las cosas, se me ordena la vida, se me ordenan los afectos, y eso se va a manifestar en un fruto. El fruto natural de la adoración correcta va a ser el amor, que se manifiesta en amar a los vulnerables de la sociedad. ¿Sí? Ese es un fruto natural. Si amo a Dios, voy a amar al prójimo. Y por tanto amaré a los vulnerables. En cambio, si no amo a Dios, si tengo ídolos en mi vida, si hay mucha idolatría, el fruto natural de una vida egocéntrica va a ser la injusticia. Ese es el fruto natural de la vida egocéntrica, la injusticia. El amor es el fruto natural de la adoración a Cristo. La injusticia es el fruto natural de la egolatría. ¿Sí? ¿Me siguen, no es cierto? Como dice en 1 Juan 4, del 7 al 8. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el resumen. Entonces, Judá estaba en idolatría. ¿Y cómo había certeza de eso? Ni siquiera por las estatuas que tenían paradas, sino por el fruto. Porque no estaban amando a los vulnerables. Esa es la manifestación que Dios hace acá por medio de Jeremías. Dios los confrontó y les pide amar a los vulnerables. ¿De qué manera podrían haber cumplido el resumen de la ley? Solamente si ordenaban su vida interior de adoración a Cristo. Para poder cumplir la ley de Dios, uno tiene que estar bien primeramente con el Señor, si no es imposible. Y nosotros estamos en verdadera adoración a Cristo. Yo creo que eso es lo que tenemos que plantearnos al reflexionar en este texto que habla de lo que pasaba en Judá en esa época. Pero tenemos que plantearnos nosotros, porque muchas veces somos cristianos, venimos a la iglesia, pero en realidad venimos por nosotros. Vengo por mí. Yo vengo a la iglesia porque quiero sentirme bien. Vengo a la iglesia porque yo quiero que Dios me sane. Vengo a la iglesia porque yo quiero. ¿Me entienden? Y podemos hoy en día escoger distintas iglesias, ir donde yo quiero, donde yo me sienta más cómodo, busco mi propio beneficio. Venimos a la iglesia, servimos, cantamos, pero en realidad el foco soy yo. Hay mucho creyente que hoy en día vive el cristianismo donde el foco soy yo. Entonces vengo, me siento y canto, pero como el foco soy yo, en realidad es una egolatría. No es una adoración a Cristo. ¿Me entienden? Y el límite es bien fino porque en realidad es interno. Porque puedo poner la cara a Canuto igual y la verdad es puedo cantar todo igual y puedo hablar todo igual, pero el límite es interno. La adoración verdadera es salir del centro, no ser el centro de nuestra propia vida, poner ahí a Cristo, buscar a Dios, servirle simplemente porque Él es Dios, porque se lo merece, porque es el Creador, porque Él es el Salvador, independiente de que Él me solucione o no el drama en el que estoy. Que puede ser que esté en el medio conflicto. Y si Dios no lo quiere solucionar, ¿que te vas a hacer pataleta? No, pues si Él es Dios. Pero muchas veces somos así, ¿no es cierto? Venimos porque en realidad es como un yo te doy y tú me das, ¿no es cierto? Un pasando. Pero eso no funciona con el Señor, es el Rey. Aparte que Él no nos va a dar lo que nosotros creemos, Él nos va a dar lo que es lo mejor. Y generalmente lo mejor no nos parece tan bueno a nosotros. Pero sus criterios son perfectos y son santos y son sabios. Muchas veces entonces somos cristianos pero ególatras. Somos el centro de nuestro actuar. La humildad, ¿en qué consiste la humildad? No consiste en pensar mal de uno mismo. En realidad la humildad consiste en pensar menos en uno mismo. ¿Me entienden? Salir del centro. Alguien humilde es alguien que no piensa todo el día en sí mismo. Que nuestra mente nos gire en torno a nosotros. A cómo yo crecer, cómo yo realizarme, sino pensar más en Dios, pensar
en el prójimo, en cómo adorarlo, en cómo servir al Señor. Entonces debemos preguntarnos hoy día, en este domingo de misericordia, si estoy viviendo el verdadero cristianismo centrado en Cristo o estoy viviendo un cristianismo centrado en mí, en la religión falsa o en la religión pura. ¿Estoy viviendo el cristianismo como la religión ególatra? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? No por lo que opinamos de nosotros mismos, porque generalmente nuestra opinión sobre nosotros mismos es bien cegada. ¿Ya? Tenemos hartas cegueras. La religión pura y verdadera, ¿cómo se manifiesta, dice la palabra? En el cuidado a los vulnerables. Ahí está el fruto. Sí, es bien concreto el fruto. No es que si tú crees que eres un buen cristiano, no va por ahí. El que no ama no ha conocido a Dios. Así de sencillo, dice Juan. El que no ama no ha conocido a Dios. No conocemos los árboles simplemente por las hojas, dice Cristo, sino por sus frutos. Un árbol bueno no puede dar fruto malo de indiferencia. Así como un árbol malo no puede dar un fruto bueno de amor. Es por los frutos que uno conoce en realidad lo que está en el corazón. Si analizas tu vida y ves que no está el fruto bueno, ¿qué hacer? Bueno, en primer lugar, arrepentirnos, ¿no es cierto? Ir a los pies del Señor, decirle, ¿sabes qué, Señor? No sé si estoy dando fruto. Tal vez estoy dando jugo nomás. Pero no sé, Señor. Límpiame. Desarraiga en mí este corazón ególatra que está centrado solamente en mí mismo. Quiero vivir en pos de ti, dar buen fruto. Eso es lo primero, porque no es con nuestras fuerzas. El buen fruto no es un fruto de nosotros. ¿Cómo dar buen fruto? Miren, ustedes recordarán estos pasajes que aparecen acá dame el siguiente. En Efesios y en Gálatas dice, el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Y en Gálatas 5 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto bueno que podamos dar, ¿de quién proviene? Del Espíritu Santo. No es un fruto que venga de nuestra carne. No es como que yo pueda decir, ya, esta semana sí que me pongo las pilas, ¿no es cierto? Ahora sí voy a apretar y va a salir un fruto de bondad. ¡Pup! No funciona así. Ahora sí que sí. No es así. Si tú tienes al Espíritu Santo, tú vas a dar fruto. Vas a dar fruto. Él te va a perfeccionar. El fruto del Espíritu. El fruto es un fruto natural de un creyente verdadero, un creyente genuino. Las experiencias emocionales en las congregaciones, los sentires, los sueños, las visiones, el llanto, todo eso que suele gustarnos tanto, puede ser de Dios como también puede no serlo. Claro que Dios puede tocar nuestras emociones y puede hablar, claro, pero también puede ser de nuestra carne o incluso también puede ser del diablo. Entonces, todas esas experiencias, la verdad, la Biblia no las enfatiza como primer fruto del creyente. Muchas veces enfatizamos tanto los dones, ¿no es cierto? Pero los criterios, por ejemplo, para escoger un pastor o diácono o algo, siempre son criterios de fruto, más que de dones. La Biblia, cuando te habla de creyentes verdaderos, siempre te habla de fruto, más que de dones. Todas las experiencias entonces sensoriales que pueden ser del Señor, como también pueden no serlo, uno nunca sabe, ¿no es cierto? Depende. En realidad no son la prueba de nuestro cristianismo. El verdadero cristiano da un fruto de amor. Y eso hay como 100 pasajes de eso. Como 100. Es cosa que lean solamente las cartas de Juan y ya casi que llenamos los 100, ¿no es cierto? El fruto del verdadero creyente es el amor. Ese es el fruto. Ese es un fruto central que obviamente también, si nos damos cuenta, el fruto del Espíritu está todo conjugado, porque dice ahí es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, porque claro, en realidad no es como que el Espíritu te da 9 frutos, no, te da un fruto, como si fuese una mandarina, una naranja que tiene distintos gajos. Tiene que ver el carácter de Dios ahí, el fruto del carácter de Dios. Y obviamente el carácter de Dios es paciente, es bondadoso, es benigno. Y todo eso está conjugado en un solo fruto. Si tú tienes a Dios, esto va a empezar a madurar en ti. ¿Cómo está el fruto en tu vida? Por eso es tan importante hablar del cuidado de los huérfanos en las congregaciones. No porque todos vayamos a acoger o a adoptar, ¿no es cierto? Pero sí todo creyente debe tenerlo presente y de alguna manera aportar un grano. Es como las misiones. Todas las congregaciones tenemos que hablar de las misiones mundiales. Tal vez no todos tenemos misioneros externos, pero uno puede orar, o uno puede dar,
O uno puede movilizar. Todas las iglesias tienen que preocuparse por la misión, así también por los huérfanos. Todos. Esa es una labor de todos nosotros los que estamos acá. No es como que, no solamente la familia que acogió. No, en realidad es toda la congregación, la que envía, la que apoya, la que da, o la que acoge, o tal vez alguien que adoptó, tú puedes adoptar a la familia. Porque obviamente hay toda una logística detrás. Eso es una labor que entre todos nosotros debemos hacer y tiene que ser un fruto natural de una congregación. El tema de cuidar la infancia vulnerada. Entonces, a ver, volvamos a Jeremías 22. Porque a todo el mundo le gusta el concepto de la justicia, pero en general nadie asume que todos somos parte del problema de la injusticia. ¿Sí? Cada uno de nosotros es parte del problema de la injusticia, de acuerdo al pasaje bíblico. Se habla del Sename hoy en día, se habla de la mejor niñez, que el gobierno, que el Estado, que el sistema judicial, que el legislativo. Pero resulta que el problema del fruto de falta de amor es de todos nosotros. ¿Sí? Es de todos nosotros. Y tampoco podemos pedirle pera al olmo, o sea, pedirle al Estado que ame a los niños cuando no tienen el Espíritu Santo. Como raro. Es algo que estamos pidiéndole un fruto que no es de ellos, es de la iglesia. El fruto del amor es un fruto del Espíritu. Yo no puedo reclamarle al Sename, o sea, a mejor niñez, ojalá sean justos. Pero incluso la justicia es un fruto del Espíritu, dice. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es mirar hacia adentro y decir nosotros cómo estamos en esto. Y fíjense que me voy a saltar en Jeremías 22 ahora, llegamos hasta el versículo 5, voy a saltar al versículo 13. ¿Pueden seguir ahí en sus Biblias? Vamos a saltar al versículo 13 para hacer el autoanálisis en esto. Dame esa misma. Dice así: hay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde, no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré mi casa espaciosa, salas airosas, le abre ventanas, la cubre de cedro, la pinta de bermellón. Y la pregunta acá del Señor es: ¿reinarás porque te rodeas de cedro? ¿Entienden el argumento del Señor acá? Está fuerte el pasaje. Yo no sé, yo lo encuentro fuerte. Estamos preocupados de la ampliación de la casa, de la comodidad, de los artefactos electrónicos, de renovar el celular, ¿no es cierto? Mientras el huérfano crece abandonado. Ese es más o menos el argumento acá. ¿De qué te estás preocupando? No es que esté mal ampliar la casa. No es que esté mal comprar los artículos, siempre y cuando no sea el centro de mi vida. No sea el centro de todo lo que gira en torno a lo que yo hago. Siempre y cuando mi corazón y mi hacer no esté en esas cosas, sino que primeramente en el reino de Dios y su justicia. ¿Me entienden? Y claro, tal vez lo sobrante, si es que te sobra, claro, uno puede ocuparlo en el yo. El pecado no es eso, el pecado no tiene que ver con preocuparse de mí. El pecado es que yo sea el centro de mí. ¿Me entienden? Ese es el tema. No es pecado si uno quiere invertir en esas cosas, siempre y cuando el centro de mi actuar y mi planificar y mi invertir no sea solo el yo, sino la gloria de Dios y el amor al prójimo. Muchas veces el tema económico y de la casa es un tema central de por qué nos frenamos a la hora de ayudar, ¿no es cierto?, a los menesterosos. Y incluso el tener hijos propios hoy en día, ¿no es cierto?, siendo que la palabra dice que es bueno tener hijos y que tengan hijos. Es una bendición. Y si llenan la aljaba de estas flechas que atraviesan a la sociedad con la palabra del Señor, ¿no es cierto? Entonces, es bueno tener hijos para los jóvenes acá. No es malo. Obviamente, hoy en día hay harta escasez económica. Si igual estamos en crisis, la cuenta del súper, no sé, pues por 30 lucas ya no compráis lo que antes compráis con 30 lucas, ¿no es cierto? Sí, es verdad todo eso. Y sí, uno debe analizarlo y debe pensarlo, ¿no es cierto? Y a la hora, por ejemplo, de decidir, oye, voy a acoger un niño, voy a adoptar, uno tiene que reflexionar el tema. Pero por otro lado, ojo, porque puede haber en realidad temores egoístas subyacentes en mi propia vida que me están parando. Tal vez estamos enfocando mucho en mudarnos de casa y crecer en pertenencia, porque en realidad hay una búsqueda interna de validarme frente a los demás. Puede pasar eso en nuestras vidas. Idolatramos nuestra imagen, nuestro estatus, tal vez nuestra comodidad e intentamos huir del sufrimiento. Y Dios nos pregunta acá, así, cara dura, así, nos pregunta a la cara, dice: ¿acaso
reinarás porque construiste tu casa con madera de cedro? O sea, tu casa te constituye a ti un rey esplendoroso, un buen gobernante, porque resulta que expandiste tu living. Esa es la pregunta que hace el Señor acá. Una pregunta que nos choca, porque en otras palabras dice, cree que las pertenencias, la belleza de tu casa constituye un buen gobernante, son tu identidad, es lo que te da valor, lo que tienes te da valor. Como creyentes debemos examinarnos continuamente nuestras conductas, nuestras decisiones, los argumentos internos que vamos teniendo en por qué tomamos las decisiones y arrepentirnos ante el Señor continuamente. Decirle, Señor, perdóname, sigue cambiándome. Es algo que debe ser continuo en nosotros. Muchas veces realmente no podemos por diversas circunstancias ayudar a tal abuelito o abuelita, ¿no es cierto? O a los huérfanos, porque sí, a veces realmente hay circunstancias justificadas, es verdad. Aunque también debemos entender que muchas otras veces nuestras justificaciones en realidad son esconder pecado y no son válidas. Y también eso debemos tenerlo ahí conscientes delante de nosotros. Y quiero meterme ahí un poco más profundo. Y voy a meterme un poco más en lo que es la infancia vulnerada, aunque los textos siempre hablan de un triunvirato, ¿no es cierto? De los más vulnerables, los extranjeros, los abuelitos y los huérfanos. Me voy a tirar un poco más por los huérfanos porque nosotros mismos, nosotros como familia, somos familia acogida. Entonces, obviamente, es un tema más cercano para nosotros. Pero dentro de esto, ¿cuáles son las trabas más comunes que vemos de por qué las familias creyentes no adoptan, no acogen? ¿Y qué es lo que nos pasaba a nosotros mismos? ¿Cuáles son las trabas? ¿Por qué no puede ser que cada familia de Chile acoja a un huérfano? Porque si eso pasara, no habrían niños en el Sename. Imagínense. Porque son más de 5.000 denominaciones en Chile y no hay mucho más niños en el Sename tampoco. Entonces, ¿qué es lo que nos frena muchas veces? Mencioné a tres trabas que son comunes, que tenemos que analizarlo, pero obviamente hay más. Primero, temor al sufrimiento. Hay una doctrina errada respecto al sufrimiento. Y estamos en una cultura donde nadie quiere sufrir. Temor al sufrimiento. Y yo creo que el temor al sufrimiento se puede dividir en dos tipos de temores. Temores verdaderos y temores ficticios. ¿Ya? Hay temores verdaderos al sufrimiento, las dificultades que realmente van a suceder, de hecho, si tú acoges o adoptas. Por ejemplo, dormir poco. Claro, cuando uno tiene guagua, uno duerme poco y es así nomás. Y uno dice, es que no quiero, bueno, sí, uno duerme poco, va a tener que contener berrinche, pocos tiempos de descanso, si es que hay tiempo de descanso. Todos los que tienen guagua saben lo que es. Los que han pasado por crianza saben lo que es. Pero estos sufrimientos debemos estar dispuestos a enfrentarlos. ¿Por qué? Porque alguien sufrió por mí primero. Esa es la lógica del Evangelio. Por eso estoy dispuesto. En eso consiste el Evangelio, en que Dios me amó a mí primero y de lo que por gracia recibimos, nosotros damos por gracia. Cuando nosotros estamos pensando en niños, generalmente hay un pensamiento equivocado. Hay muchas personas que adoptan porque no pueden tener guagua. Y no digo que esté absolutamente mal, pero si el centro de la adopción es porque yo quiero ser papá, el centro soy yo, po. Y generalmente una crianza así, egocéntrica, no es muy buena. En realidad el foco debiera ser, Señor, yo te quiero glorificar a ti, mostrar el Evangelio, y esta criatura, aunque resulte ser una bestia, yo voy a hacer lo que tú hiciste por mí, que también soy un bestia. ¿Me entienden? Ese es el Evangelio, donde el foco es glorificar al Señor con lo que nosotros vivimos. ¿Acaso la palabra nos dice que el amor verdadero todo lo sufre? ¿Por qué huimos del sufrimiento si el amor verdadero todo lo sufre? Como que no estamos entendiendo entonces. ¿Acaso la palabra no nos llama a compartir las cargas de otro? Tenemos que compartir las cargas. Entonces, ¿qué mejor que compartir las cargas de un niño que tiene nada? ¿Es verdad que te vas a empobrecer como familia? Sí.
En cierta forma sí, porque tu per cápita va a bajar. Pero es una bendición, es un honor. Porque estás compartiendo la carga de la pobreza de uno que no tiene nada y tú estás llevándola. Porque tú tienes a Cristo. Tú puedes vivir con menos lucas. ¿Me entiendes o no? Es el Evangelio. Es el Evangelio. Entonces, una de las trabas, ¿por qué no nos hacemos cargo de los niños que están abandonados? Generalmente es por temor. Temor al sufrimiento. Temores verdaderos, pero también hay temores irreales. Hay temores irreales como la preocupación, preocupaciones que en realidad son falta de fe. ¿Cómo me voy a sustentar? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a tener la fuerza? Cuando en realidad Dios es el Padre de todas esas criaturas preciosas. Nosotros no las dejará abandonadas, Él les va a proveer y Él nos dará la fuerza. Si Dios invita, Dios paga. ¿Han escuchado eso? Si Dios llama, Él sostiene. Él lo va a hacer. Es verdad que ya no estaremos tan holgados como antes. Sí, es verdad. Pero al mismo tiempo, nunca nos va a faltar. ¿O alguna vez le ha faltado a ustedes? ¿Alguien puede decirme acá que no tienen pan para vivir y no tienen ropa y no tienen techo? ¿Y acaso lo dicen tesalonicenses que en realidad teniendo esas cosas debemos tener contentamiento? Entonces, a veces las trabas, en la traba del temor, si bien hay cosas que son reales, pero también hay temores irreales que tienen que ver con falta de confianza en el Señor nomás. Y que tenemos que examinar nuestra vida. Y tenemos que analizar, Señor, ¿qué hay en mí? ¿Por qué no estoy ayudando? ¿Por qué no me involucro en esto? Y ahí yo creo que viene una segunda traba. Si la primera es intentar evitar el sufrimiento y que los creyentes no vamos por ahí. La segunda es nuestros anhelos de comodidad. Yo creo que esa es una segunda gran traba que presenta hoy en día el cuerpo de Cristo. Deseos de no tener problemas o de sostener una fe cómoda puertas afuera. ¿Me entiendes? Una fe puertas afuera, no puertas adentro. Esto que dice el chiste, ¿no es cierto? El famoso chiste de la gallina y el chancho para el desayuno. Lo han escuchado, ¿no es cierto? Donde la gallina le dice, yo pongo los huevos, tú pones el jamón. Y uno dice, yo quiero ser como la gallina. Pues yo pongo los huevos, yo voy, vuelvo a la iglesia. Después me voy a la casa, estoy tranquilo, en la casa yo tengo mi espacio. Y claro, cuando uno ayuda a los vulnerados, tu casa es afectada. Claramente. Ya no vives una fe puertas afuera. Tú empiezas a vivir una fe puertas adentro también. Y eso es todo un desafío. Es más fácil ir a servir que después volver a la casa y seguir sirviendo. Pero bueno, para todos los que tienen familia también les pasa, ¿no es cierto? Amados, ¿acaso no es ese el llamado del verdadero creyente? De no vivir una fe cómoda, sino que una fe que sea igual en todo lugar, puertas afuera como puertas adentro. Es una gran bendición para tu santificación hacerte cargo de criaturas caídas desde pequeñas. Es un gran beneficio para tu vida. Te va a hacer dependiente del Señor. Te va a hacer botar lágrimas de santificación a los pies del Padre. Va a ser bueno. ¿Acaso no dio Dios el Creador todo su propia vida a disposición de nosotros? Es un engaño pensar que puedo vivir un cristianismo cómodo puertas afuera, como si seguir a Cristo fuese seguirlo al mall en vez de seguirlo a la cruz. ¿No es cierto? Y resulta que no. Tal vez las expectativas no bíblicas que tenemos de seguir a Jesús, como les decía al inicio, venimos a la iglesia porque Él me da esto, me da lo otro. Tenemos expectativas no bíblicas de que siguiendo a Jesús nos vamos a decirle chao a todas las aflicciones, pero no, seguirlo a Él es seguirlo al Gólgota. Seguirlo al Gólgota, no al parque de diversiones. El parque de diversiones era para el cielo. Ahora, yo sé que probablemente todos ustedes que están acá lo entienden, pero debemos autoanalizarnos en todas las decisiones que he estado tomando. ¿Qué tanto me he involucrado en misiones? ¿Qué tanto me he involucrado con los vulnerables de la sociedad? ¿Por qué no lo he hecho? ¿Cuáles han sido las lógicas detrás? Y tengo que reflexionar. ¿Ha sido intentar evitar el sufrimiento? ¿Ha sido intentar abrazar la comodidad? ¿Qué es? Y yo creo que hay una tercera traba de por qué muchas veces no llevamos el paso de la misericordia un paso más allá de incluso meter las puertas adentro en la casa. Y yo creo que tiene que ver con el deseo de control. El deseo de control. Deseo de evitar la incertidumbre. Porque ya la vida tiene muchas incertidumbres. Por ejemplo, buscar primeramente que mis hijos, mis propios hijos, sean profesionales exitosos antes de buscar la gloria de Dios y dar fruto para su nombre. No es que esté mal que queramos que nuestros hijos sean profesionales exitosos, pero si es el centro de nuestra vida, entonces probablemente mis hijos son mi ídolo. Y eso sí está mal.
mi primer objetivo tiene que ser la gloria del Señor y amar al prójimo. ¿Qué hubiese pasado con nosotros si nuestro Padre Celestial no hubiese estado dispuesto a enviar a su Hijo unigénito por ti y por mí? Aparte, ¿cuál es nuestra definición que a nuestros hijos les vaya bien? ¿Tenerlos en el mejor colegio? No siempre tenerlos en el mejor colegio significa que les va a ir bien. ¿No será más bien que entiendan el Evangelio, ¿no es cierto? Que conozcan al Señor y tal vez tener un huérfano en la casa, eso sea muy importante para que ellos crezcan en el Evangelio. ¿No crees? Aunque eso tal vez implica que no puedan ir al mismo colegio. Puede ser, o puede ser que sí. Yo no sé. Pero tenemos que analizar nuestras lógicas. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Cómo tomo las decisiones? Porque ¿acaso no es bueno para nuestros niños que aprendan desde chiquititos la importancia de la misericordia y de acoger y de ser y de poner cuidado de los vulnerables en la sociedad? Yo creo que sí. En resumen, el vivir el amor práctico de Jesús, amando a los vulnerables, muchas veces no lo llevamos a cabo, muchas veces por temas justificables. Yo no digo que todos tienen que adoptar o todos tienen que acoger. Sí, todos tienen que de alguna manera involucrarse, eso sí, ya sea en oración, ya sea ayudando, ¿cierto? Ya sea dando. De alguna manera todos debemos involucrarnos en todas las obras del Señor. ¿Ya? Hay que ampliar nuestro corazón, nuestra mirada siempre como creyentes. Siempre ampliarla. Ahora, también creo, si bien no todos están llamados a adoptar o acoger, sí creo que muchos sí lo están y no lo hacen por este tipo de trabas que en realidad son idolátricas. ¿Sí? Hay temas que son justificables, hay temas que en realidad tienen que ver con nuestras idolatrías. Así de sencillo. Adoramos otras cosas antes que a Dios. Amamos el control, tener la casa en orden, nos carga la complejidad. Y en ese punto yo los quiero animar ahora con los últimos 2 versículos que quiero leer de Jeremías 22. Y que dice lo siguiente. El 15 al 16, ese, 14, 15, ese está bien. Dice, ¿no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí? Dice Jehová. Yo no sé bien a quién se refería Jeremías cuando hablaba del padre. Le decía, tu padre hizo esto. Probablemente puede haber sido David, porque le estaba hablando al rey de Judá. ¿Se acuerdan del inicio? Y la Biblia menciona harto que David era bien justo en todo su trato con todos los vulnerables. Entonces probablemente está haciendo una referencia al rey David, que había gobernado, ¿no es cierto?, unos 400 años antes. Y dice acá, le dice al pueblo, ¿no comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia y le fue bien? Él juzgó la causa del afligido, del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Bien, si bien todo lo que yo les acabo de explicar de nuestras trabas, ¿no es cierto?, lo que significa vivir el Evangelio y todo, puede parecer, la renuncia al yo puede parecer muy sufrida, si bien en parte sufrida, la verdad es que es mucho más gozosa que vivir la carnalidad del mundo. Es mucho más gozosa. Cuando uno piensa en el costo, cuesta dar el paso. Y está bien pensar en el costo, pero así como hay sufrimiento, es mayor el gozo de estar en el centro de la voluntad del Señor. Y eso también tienes que recordarlo. Porque el mayor gozo está en Cristo. Y está en vivir por esa senda estrecha y angosta. Yo sé que no es la senda ancha que todo el mundo toma, pero recuerden que la senda ancha trae mucha aflicción. También. En cambio, la senda estrecha, que trae aflicción, trae gozo eterno y gozo presente también en Cristo Jesús. Como Pedro y los discípulos dijeron a Jesús, oye, Jesús, nosotros dejamos todo por ti, ¿y qué onda? Y él dice, tranquilos, ustedes van a recibir más, 100 veces más, aquí en la eternidad. La vida del creyente, si bien es sufrida en cuanto a la muerte diaria a la carne, al mismo tiempo es sumamente gozosa. No hay nada más rico que caminar lleno del Señor todo el día. Es gozoso, ustedes lo saben. Recuerden que lo que trae reposo a nuestra alma no es el orgullo, no es el egoísmo. ¿Quieren tener reposo para su alma? Sean egoístas. ¿Dice eso la palabra? No.
¿Quieres tener reposo para tu alma? Vive en pos de ti. ¿Dice eso la palabra? No. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo tenemos reposo? A ver, la siguiente. Dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. La gente sufre, sí. ¿Por qué sufre? No solo por el pecado de los demás, sino principalmente por el propio pecado del ego de creernos el centro del mundo. Y nos enfrentamos a la vida y nos damos cuenta que el mundo nos gira en torno a mí. Y ese es nuestro sufrimiento. Que voy en auto y quedo en pana. ¿Cómo este auto desgraciado me hace eso a mí? ¿Me entienden? Que el micrero me gritó. ¿Cómo cómo me puede gritar a mí? Y nos damos cuenta todo el día que no somos el centro del mundo. Ese es nuestro sufrimiento. No hay descanso en el ego. No hay descanso en el orgullo. Es que cómo mi esposa me dice esto. Es que cómo mi esposo opina esto. No hay descanso en el ego. ¿Saben dónde hay descanso? En la humildad de Cristo. En la mansedumbre de Cristo. En estar con Él. Y recuerden que la mansedumbre no es pensar mal de mí, es pensar menos en mí. La humildad, perdón. La humildad. Pienso menos en mí mismo. Y como pienso menos en mí mismo, estoy más reposado. ¿Sí? No estoy todo el día en qué piensan de mí, qué opinan de mí, qué dice esto de mí. No soy el centro de mi red social. La humildad es pensar menos en uno mismo y eso trae reposo. Y les aseguro que si ustedes acogen un niño, no van a tener mucho tiempo para pensar en sí mismos. Hay descanso en la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? No ser chúcaro. Dejarse guiar por el Señor en lo que Él te diga. No, es que las cuentas, que esto y lo otro. Y de repente el Señor te dice, oye, mira, aquí hay una familia de extranjeros que están bien tirados, podría ayudarlos. Y si tú, como caballo chúcaro, dices, es que Señor, no, es que yo ahora no puedo y todo, vas a seguir con tus aflicciones. En cambio, si tú te dejas guiar en mansedumbre, tú vas a estar ayudando y te olvidaste de tus aflicciones. Hay más reposo y descanso en la humildad y la mansedumbre que en el ego. En cambio, ¿qué hacemos nosotros para reposar o descansar? Llegamos a la casa, nos tiramos a la cama y ponemos una serie. Y después de 12 horas de serie quedaste despejado, con la mente así en blanco, brillante. No pasa eso. Para peor, nos trasnochamos, miramos la serie hasta las 2 de la mañana, porque siempre la mejor parte es cuando termina el capítulo, tenéis que ver otro, y al día siguiente a las 6 de la mañana despierto, hecho pedazo, enfrentando tu mañana otra vez y la semana y démosle. No hay reposo en las cosas del mundo. Hay más reposo cambiando pañales de un huérfano. Mucho más reposo. No es que el Señor te quiera hacer mal. Tenemos que entender que los mandamientos del Señor no es como que el Señor te quiere funar. Es que este está viviendo la vida así, no, vamos a hacerlo sufrir. No es eso. Es que hay más reposo y descanso en la vida del Señor. En la misericordia, en que no sea el centro de tu propia vida, en ayudar a los demás. Ahí está el gozo. Ahí está. El llamado es para todos nosotros como iglesia. No es solo para el Davidcito, ¿no es cierto? Es que él es un hombre tan buen corazón. Es que nadie llega a su estatus de bondad. No es un llamado solo para él. Para todos nosotros. Para todos nosotros. Porque el gozo está disponible para todos nosotros. Debemos confiar en el Señor. Arrepentirnos de nuestras idolatrías y confiar que su plan es sabio, es bueno. Jeremías 22:15, como decía, oye, ¿no comió y bebió tu padre? Tú que tanto te preocupáis de comer y beber. ¿No lo hizo así también David? E hizo juicio y justicia y le fue bien. Como que no es tan terrible hacer justicia. Le fue bien salir del centro. Él juzgó la causa del afligido, del menesteroso. Y entonces estuvo bien. No antes. Entonces estuvo bien. Es verdad que seguir los mandamientos del Señor al inicio, ¿no es cierto?, nos parece algo pero terrible, pero mientras lo vamos viviendo resulta ser algo gozoso. Entonces estuvo bien.
Y aquí el Señor nos hace una pregunta ya al callo. ¿No es esto conocerme a mí? ¿Me conoces realmente? ¿Me conoces? Te dices ser cristiano, vas a la iglesia y todas las cosas, pero ¿me conoces realmente? ¿Me conoces? ¿Confías en mí? ¿Entiendes mi carácter? ¿Entiendes las cosas que yo amo? ¿Entiendes que yo no soy un mal padre? ¿Me conoces? Y yo creo que de eso debemos plantearnos hoy día y preguntarnos, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿De qué manera puedo ayudar? Tal vez debo orar más, tal vez debo dar más, tal vez debo acoger una familia acogida, o tal vez incluso debo yo mismo acoger o adoptar, o puedo mentorear a adolescentes que ya son, ¿no es cierto?, en centros del Sename que son más grandes, o puedo ir a ayudar de vez en cuando a algún hogar, ya sea de tercera edad también. Pero Señor, ¿en qué quieres que me movilice? ¿Qué puedo hacer? ¿Por qué no lo he hecho? ¿Las trabas que estoy poniendo son idolátricas o son realmente justificables? ¿Qué es lo que tú quieres? Te conozco, Señor. Quiero conocerte. Quiero vivir realmente en el centro de voluntad, porque sé que si bien no es como vive el mundo, hay gozo ahí. Oremos, entreguemos esto al Señor, ¿les parece? Padre Santo, te damos gracias, porque tú eres bueno. Tu plan es bueno, no es malo. Es bueno, Señor. Es sabio. Tu voluntad es agradable y perfecta. Señor, qué tercos y rebeldes somos al siempre desechar tu voluntad, porque nos parece desagradable. Pero la verdad es un prejuicio nomás. Es un prejuicio, porque cada vez que te hemos obedecido, nos hemos dado cuenta que en realidad sí tu camino es agradable. Perdónanos, Señor, nuestra rebeldía. Sabemos que no hay descanso en la rebeldía, sino que en la mansedumbre. Perdona nuestra egolatría. Sabemos que no hay descanso en nuestro ego, sino en la humildad, en estar contigo, Jesús, enyugados contigo, llevando la carreta hacia donde tú quieres que la llevemos. Señor, perdónanos por